Hola a todos, mi nombre es María Mercedes Agassi, soy ayudante de la segunda cátedra de farmacología del turno de los jueves a la noche a cargo de la doctora Viñone de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. En esta oportunidad vamos a hablar de antirretrovirales. La clase se va a dividir principalmente en tres partes. La primera de unas muy breves generalidades. Después nos vamos a detener en los fármacos, que va a ser lo más relevante de toda la clase. Y después vamos a ver un poco esquemas clínicos de tratamiento, profilaxis, tanto pre como post-exposición y casos particulares de embarazo y lactancia. Y por último les dejo la bibliografía que usé para hacer la clase y mi mail para que me puedan mandar dudas y consultas. Van a ser siempre bienvenidas, así que espero sus mails. Bueno, generalidades. Ustedes van a tener fresco esto, supongo. Estos son datos que saqué de la Fundación Huésped. Lo importante que me parece que se lleven de esto es que no todos los infectados con HIV conocen su situación y no todos los que conocen su diagnóstico están en tratamiento, así que nos queda siempre un porcentaje de población sin cubrir ni con diagnóstico ni con tratamiento precoz, lo que perpetúa la transmisión y el curso de la enfermedad en pacientes. Y lo que me parece importante que se llegue es este porcentaje, que casi el 35% de los pacientes son diagnosticados en etapa avanzada de la infección, y esto también ayuda a que siga habiendo transmisión de la enfermedad y que los pacientes ya lleguen con un sistema inmune deteriorado en el momento del diagnóstico. Bien, ¿qué es HIV? Es el virus de la inmunodeficiencia humana. ¿Cómo está compuesto? Está compuesto más o menos por 3 capas, ¿sí? Es un retrovirus. Está compuesto por 2 cadenas de ARN, acompañado por nucleoproteínas como la integrasa, la proteasa y la transcriptasa inversa. Está rodeado por la cápside, ¿sí? Que está formado por lo que es la proteína P24. Y por último tiene la envoltura de una bicapa lipídica que tiene ancladas glucoproteínas. Las más importantes son la glucoproteína 41 y la 120, que son las que van a formar las espículas que van a interaccionar con los receptores. ¿Qué receptores usan el virus de HIV para infectar a las células? El CD4. Se puede encontrar macrófagos y linfocitos T CD4, por ejemplo. Y el HIV lo que va a usar, además de un receptor, van a estar correceptores, que pueden ser el CCR5 o el CXR4. Dependiendo qué correceptor utilice, puede ser CCR5 trópico o CXR4 trópico o dual, o sea que utiliza los dos correceptores. Esto me va a interesar después cuando hablemos de un tipo de fármaco particular. Y por último, el HIV puede tener tipo 1 y tipo 2. Van a tener diferencias genómicas y diferencias en el curso clínico y en la distribución geográfica. ¿Cómo se transmite el virus del HIV? Contacto sexual, ¿sí? De madre a hijo, tanto lo que es transplacentario como en el parto o en la lactancia. Usuarios de drogas intravenosas, por ejemplo los que comparten agujas, entre otros. Y después accidentes laborales, ¿sí? En laboratorios, en el ejercicio médico, en enfermería, o por ejemplo también uso de hemoderivados. Métodos diagnósticos muy breve. Vamos a tener métodos directos e indirectos. Los indirectos van a ser búsqueda de anticuerpos, tengo pruebas de screening o tamizaje o pruebas confirmatorias. Y lo importante es que el testeo tiene que ser universal a todo el que se presente en las consultas médicas, no importa de qué índole, se le debería ofrecer el testeo de HIV. Lo único que requiere es el consentimiento informado. Bueno, historia natural de la infección. ¿Sí? Recordar que tiene 3 fases, una fase aguda, una fase crónica y una fase de terminal. Acordar que su principal afectación es a los linfocitos TSD4 positivos. En la fase aguda hay un pico muy importante de carga viral, ¿sí? Hay una replicación viral muy significativa que a las semanas va a disminuir y se va a ir manteniendo estable con leves aumentos a lo largo del tiempo, que en la etapa terminal van a ser significativos. Y en la fase aguda, para los linfocitos TCD4 hay un valle
muy pronunciado, sí hay una depresión importante en lo que es este compartimento de células que a lo largo de la semana se va a estabilizar, se va a recuperar parcialmente, nunca llega al mismo nivel que antes de la infección y que a medida de los años va a ir disminuyendo paulatinamente. Entre la fase aguda y la fase de SIDA, o sea, la fase terminal, donde hay una carga viral muy notoria y una disminución de la inmunidad muy importante, entre estas dos fases está la fase de latencia clínica o la fase crónica, ¿sí? Que la duración es variable. Bien, y en la última etapa, al disminuir mucho la inmunidad y tener una alta replicación viral, lo que va a estar constituida por un cuadro constitucional, por un deterioro clínico y por eventos oportunistas como pueden ser infecciones y tumores. Bien, farmacoterapia. Bien, vamos a lo importante. Este es un gráfico que saqué, un esquema que saqué del Goodman de la última edición. Me parece que está bueno para entender los puntos de acciones de cada grupo, ¿sí? Como recomendación, les doy estudiar los grupos en general, lo que comparten son varios grupos de fármacos, entonces estudien los grupos en general, lo que comparten todos los fármacos y después las excepciones les va a ser un poco más fácil que estudiar uno por uno. Bueno, entonces si entendemos este gráfico entendiendo el ciclo viral es mucho más fácil. ¿Sí? El virus se une a las células, una vez que se unen las células se fusionan las membranas y se libera la nucleocápside que eventualmente se va a liberar al citoplasma lo que es el material genético en forma de ARN que gracias a la transcriptasa inversa se transforma en ADN y que gracias a la integrasa este ADN se integra al ADN de la célula. Después el ADN de la célula va a sufrir sus metabolismo normal, ¿sí? Con la transcripción y la traducción. Y lo que va a generar es proteínas y ARN viral que gracias a la proteasa se van a ensamblar y madurar los viriones y se van a producir por gemación los viriones infectantes. Ahora, entendido esto, tenemos los distintos puntos de acción de los fármacos, ¿sí? Vamos a tener los inhibidores de la entrada, que van a inhibir que o se una o se fusionen las membranas. Después vamos a tener los inhibidores de la transcriptasa inversa, que pueden ser competitivos o no competitivos. Después vamos a tener los inhibidores de integrasa. Y por último, los inhibidores de la proteasa. Bueno, antes de continuar con cada grupo de fármacos, brevemente les voy a explicar lo que es la resistencia a terapia antirretroviral. La resistencia a antirretrovirales son mutaciones que se producen en los ciclos de replicación viral del HIV y se producen espontáneamente y naturalmente y me van a conferir resistencia a determinados fármacos. Entonces es el HIV que muta y eventualmente es resistente y no responde a ciertos fármacos. En cambio, el concepto de barrera genética son la cantidad de mutaciones que son necesarias para inducir resistencia. O sea, por ejemplo, cuando yo me refiero a un fármaco con barrera genética baja, es que una mutación es suficiente para generar resistencia, o sea que ese fármaco ya no me sirva. Y cuando hablo de fármacos con barrera genética alta, es que necesito múltiples mutaciones para que ese fármaco deje de ser efectivo. Acá les dejé al costado los ejemplos de la alta barrera. Pues lo vamos a ir viendo con cada grupo igual. Bueno, vamos al primer paso de la infección del HIV, que es la entrada del virus a la célula. Los inhibidores de la entrada, tengo dos grupos, antagonista receptor de quimiosinas o la inhibición de la fusión de membranas. De este voy a hablar solo el Maraviroc, que es antagonista receptor de quimiosinas, porque la enfurbitida no se comercializa en el país, así que no lo vamos a hablar. Bien, el Maraviroc se une a lo que es el receptor, al correceptor CCR5 e impide que se termine de unir efectivamente el virus a la célula.
Recuerden, nuevamente les digo que el receptor es el CD4 y correceptores hay dos, el CCR5 o el CXR4. Así que depende qué tropismo tenga el virus, el Maraviroc va a servir o no. Si yo tengo virus HIV con CXR4 trópicos, no me va a servir en este caso el Maraviroc. Así que es a tener en cuenta, no sirve para todos los tipos de HIV. Sirve únicamente para el HIV tipo 1, CCR5 trópico. Y además, entendiendo esto, uno puede entender los mecanismos de resistencia. El virus puede ser resistente al Maraviroc de dos formas. Uno es cambiando su tropismo. Puede ser que rote a su tropismo CXR4 o tropismo dual, que puede usar cualquiera de los dos correceptores. Y después otra forma de generar resistencia es mutar alguna secuencia del sitio de unión de la GP120 al CCR5 y donde ya el Maraviroc no va a tener acción. Bueno, del Maraviroc, la farmacocinética es bastante sencilla, si se da vía oral, disminuye la biodisponibilidad con alimentos, pero no es muy significativa clínicamente. Y lo importante es que se metaboliza por enzimas de citocromo 3 a 4. Entonces hay que tener en cuenta si yo doy este fármaco con inductores o inhibidores, porque eventualmente van a modificar la dosis efectiva del Maraviroc. Efectos adversos, es bien tolerado, ¿sí? No presenta muchos efectos adversos más que hipotensión ortostática, que es dosis dependiente y concentración dependiente. Y la hepatotoxicidad, que va a ser variable, que en la literatura lo nombra como que no es muy frecuente, es raro, pero puede llegar a ser con características alérgicas desde leves hasta graves. Bien. Ahora vamos con los inhibidores de la transcriptasa inversa. Yo ya les adelanté que había dos formas de inhibirla. Una es de una forma competitiva y otra es no competitiva. De la forma competitiva son los nucleosídicos o nucleotídicos. O sea que van a competir con nucleótidos. Y después los no competitivos son los no nucleosídicos. O sea que no se van a unir al sitio activo, sino que se van a unir a otro punto de la enzima y así van a generar un cambio conformacional y los van a inhibir no competitivamente. Vamos con el primero, con los inhibidores nucleosídeos y nucleotídicos de la transcriptasa inversa. Bueno, tenemos un montón. Yo les voy a hablar de los que están en el país. En el libro aparecen muchos más. Yo los taché porque no voy a hablar. Ya no se comercializan algunos, pues son muy tóxicos. Así que vamos a hablar de los que sí. Bien, esto es importante, se los remarqué, se los dejé acá para que tengan en cuenta que ante qué son activos. Todo el grupo es activo contra retrovirus, tanto HIV1 y 2 como el linfotropo, el HTLV1. Después el tenofovir es activo contra el virus herpes simple y la emtricitabina, el tenofovir y la lamivudina son activos contra el virus de hepatitis B, así que esos tres van a compartir, por ejemplo, efectos adversos en cuanto a rebrote de replicación viral y eso que lo voy a explicar más adelante. Bien. La inhibición selectiva competitiva ya lo nombramos. Lo importante de estos es que lo que se dice es que podrían llegar a prevenir la infección. Si el virus ya está integrado, no borran este virus integrado, ¿sí? Acuérdense que la transcriptasa inversa pasa del ARN al ADN, así que si el ADN viral ya está integrado a la célula, ya está. Todos requieren 3 fosforilaciones, salvo el tenofovir que requiere 2, ¿sí? Son fosforilaciones intracelulares que requieren. Y todos tienen una toxicidad selectiva. ¿Por qué es esto? Porque es la distinta capacidad que tienen para inhibir polimerasas. La realidad es que en todo grupo la afinidad por polimerasas alfa y beta, que son citoplasmáticas o nucleares, es baja, pero algunos tienen inhibición parcial sobre la ADN polimerasa gamma, que es la mitocondrial, y generaría cierto perfil de efectos adversos, como pueden ser
granulocitopenias, anemias, miopatías, neuropatías periféricas, pancreatitis, acidosis láctica, hepatotoxicidad. Bueno, ahora lo vamos a ver más adelante. Bien, y son todos de barrera genética intermedia. Esto es un poco la farmacocinética. Lo que más me importa acá, ¿sí? Es la distribución. La acidobudina pasa bien lo que es a tejidos fetales, leche materna, placenta, barrera hematocefálica y semen. Y la lamivudina tiene buen pasaje placentario. Bien, la acidobudina me importa porque por sus usos, ¿sí? Se usa para profilaxis neonatal, justamente porque logra buenas concentraciones en el recién nacido, ¿sí? Y por último, lo que me importa de este cuadro, más que nada, es la acidobudina y el abacavir, el metabolismo, ¿sí? La acidobudina se metaboliza por glucuronidación y el abacavir por glucuronidación y la deshidrogenasa hepática, entonces van a tener interacciones a ese nivel, ¿sí? Hay que tener en cuenta. Bien, la acidobudina. Ya dijimos que se utiliza para profilaxis neonatal. Es un análogo de timidina, ¿sí? Tiene su mecanismo de acción es, por un lado, terminar la elongación del ADN proviral, ¿sí? O sea, la inhibición de la transcriptasa inversa. Y por otro lado, inhibe la timidinatocinasa celular, que lleva a una disminución de la timidina celular. Y esto también lleva a una disminución de lo que es la acción de la transcriptasa inversa. ¿Sí? Lo importante es que se acumula en las células, ¿sí? Como monofosfato celular de timidina. Entonces las concentraciones celulares van a ser siempre superiores a las extracelulares. Como efectos adversos, quiero que tengan en cuenta que del grupo es el que es uno de los que mayor inhibe a la polimerasa gamma, entonces va a tener efectos adversos importantes. Los más frecuentes son estos que les subrayé. Cefaleas, insomnio, fatiga, náuseas y anorexia. Esos son los más frecuentes. Suelen ceder en las primeras semanas. La hiperpigmentación unguial es con su uso crónico. Y la macrocitosis eritrocítica es importante porque se da en 90%, hasta en 90% de los pacientes. Entonces es bastante importante en frecuencia. Después va a tener lo que es la miopatía, las mialgias, la toxicidad hepática y la acidosis láctica, que es importante esta toxicidad, es característica, ¿sí? Y por último, la supresión de la médula ósea. Y esto hay que tener en cuenta para no dar concomitantemente a pacientes que tengan anemias, granulocitopenias o que estén usando supresores de médula ósea por alguna otra causa. Interacciona con fármacos que inhiben su metabolismo, o sea, la glucuronidación, ¿sí? Entonces, al inhibir su metabolismo, aumenta lo que es la disponibilidad de la acidobudina y puede predisponer a tener efectos adversos. La amibudina. La amibudina tiene baja toxicidad, es un análogo de citidina, ¿sí? Tiene baja afinidad por la polimerasa gamma. Entonces tiene un buen perfil de efectos adversos. Sirve para el HIV y el virus hepatitis B. Altas dosis, los pacientes pueden presentar náuseas, cefaleas o neutropenia. En pacientes pediátricos, pancreatitis. Y esto es lo que todos los fármacos antirretrovirales que curan virus hepatitis B me pueden dar. Así que es importante que tengan en cuenta que todos los que cubren virus hepatitis B, cuando yo a un paciente que está coinfectado con ambos virus y yo le suspendo la medicación bruscamente, que también tenía efectos sobre el virus hepatitis B, me puede llegar a un rebrote, ¿sí? Y una exacerbación de la hepatitis. Así que tenganlo en cuenta que todos los que cubren, todos los que son activos contra el virus hepatitis B me pueden dar este efecto adverso. Bueno, abacavir.
Abacavir me da un efecto adverso particular, sí, que es un síndrome de hipersensibilidad, que puede ser de leve hasta muy grave, puede llegar a ser mortal. Y tiene un rango de sintomatología amplia, que puede ser síntomas gastrointestinales, dolor abdominal, puede ser generales como malestar, fiebre, rash maculopapular, síntomas respiratorios, mialgias, cefaleas, parestesias. Pero lo importante es que a cualquier paciente que se le administra Abacavir y dentro de las 6 semanas presente fiebre, dolor abdominal o síntomas gastrointestinales y una erupción maculopapular, se le diagnostica con este síndrome de hipersensibilidad, se le debe retirar el fármaco y no administrar. En la práctica, antes de administrar Abacavir, se tiene que pedir el locus HLA B5701. ¿Sí? Hay que pedir ese locus que está relacionado con este síndrome de hipersensibilidad. Si los pacientes que tengan este locus, ¿sí?, en su genética van a estar predispuestos a presentar este síndrome, entonces yo no debería administrarle la Abacavir. Y tengan en cuenta que como se metaboliza por la deshidrogenasa, compite con el alcohol, ¿sí? Así que grandes dosis de alcohol me pueden llevar a un aumento de la biodisponibilidad del Abacavir y un aumento de su vía de media eliminación, predisponiendo a efectos adversos. Bien, tenofovir. Tenofovir viene en 2 formas. Las fórmulas que vienen se llama tenofovir disoproxilo y después tenofovir alanfetamida. Por lo general es bien tolerado, ¿sí? Y acá les volví a marcar, ¿sí?, que me sirve para HIV, para hepatitis B y para virus herpes. Como efectos adversos más importantes va a tener osteopenia, ¿sí?, alteraciones renales y lo que es la interrupción, el rebrote de replicación por exacerbación de la hepatitis en la interrupción brusca. Bien. Si bien son importantes las alteraciones renales, no son tan frecuentes, pero sí es importante tenerlo en cuenta en pacientes que estén predispuestos a tener algún tipo de efecto adverso renal. También hay que controlar a los pacientes periódicamente la función renal. Y importante no mezclar con, por ejemplo, diclofenac, que puede empeorar la función renal, ¿sí? Bueno, me puede dar un aumento de la creatinina, que puede ser reversible, insuficiencia renal aguda, y también me puede dar lo que es el síndrome de Fanconi, que es una alteración tubular renal proximal, que lo que me va a generar es que no se reabsorban, ¿sí?, por ejemplo, la glucosa, aminoácidos, bicarbonato, fosfato, iones, y me va a generar un aumento de la eliminación de estas sustancias y en el cuerpo me va a generar alteraciones, ¿sí?, por ejemplo, alteraciones en los minerales, alteraciones en las concentraciones de iones, ¿sí?, un montón. Así que nada, que tener en cuenta. Una forma de reducir este tipo de efectos adversos fue hacer la formulación alanfetamida. Entonces, el tenofovir alanfetamida es un tipo de formulación farmacológica que lo que produce es que haya mayor concentración intracelular, pero menor toxicidad renal, ¿sí? Así que eso está bueno tener en cuenta. Y como interacciones importantes, tienen interacciones con otros fármacos que lo van a ver en el teórico de antivirales, otros fármacos para la hepatitis B y con inhibidores de la proteasa, que son otros fármacos de la terapia antirretroviral que van a generar un aumento de la concentración de tenofovir por inhibir el transporte renal de este fármaco. Bueno, entricitabina, ¿sí? Ya terminamos con este grupo, es el último fármaco de este grupo. También sirve para HIV y virus hepatitis B. Tiene baja toxicidad en general, ¿sí? Se excreta sin cambios por orina. Es análogo de la citosina. Y como efectos adversos importantes o relevantes, hiperpigmentación de piel en zonas
predominantemente las fotoexpuestas y la interrupción, la rebrote de replicación por la interrupción brusca en el contexto de coinfectados de virus hepatitis B y HIV. Bien. Vamos con el otro grupo, ¿sí? Los inhibidores no nucleosídicos, la transcriptasa inversa. Acá tenemos estos 5 fármacos: nevirapina, efavirenz, delavirdina, etravirina y rilpivirina. ¿Sí? La virdina no lo voy a hablar porque no se comercializa en el país. Todos son activos contra el HIV-1. ¿Sí? Eso es una diferencia con el grupo anterior. ¿Sí? Así que está bueno estudiarlos comparativamente. Estos son los no nucleosídicos, son no competitivos, ¿sí? Solo sirven para el HIV tipo 1. Está bueno estudiarlos comparados. No tiene actividad contra las polimerasas humanas. Bueno, de todo el grupo, los que tienen las mejores barreras genéticas son la etravirina y rilpivirina. Y lo que quiero que se lleven es que son potentes y efectivos. ¿Sí? El mecanismo de acción ya lo hablamos. Y que todos ahora lo vemos, todos tienen metabolismo hepático. ¿Sí? Y van a modificarlo. Todos pueden dar alteraciones en lo que es la piel, ¿sí? Como puede ser desde un simple rash hasta un síndrome de Stevens-Johnson, por ejemplo, un DRESS. El DRESS es un rash con eosinofilia y manifestaciones sistémicas, ¿sí? Y después también lo que pueden dar son alteraciones lipídicas, ¿sí? Tanto en el perfil lipídico como en la acumulación grasa. Así que esos son efectos adversos que van a compartir todos. Si se estudian todo el grupo, saben que todos los dan, ¿no? Bueno, vamos con un poquito de farmacocinética. Lo que me importa acá, ¿sí? La nevirapina tiene buen pasaje placentario y a leche materna. El resto tiene alta unidad de proteínas y no presenta tan buen pasaje. Y lo que me importa realmente de esta diapositiva es el metabolismo, ¿sí? Sobre todo, por ejemplo, la nevirapina, que se metaboliza por enzimas del citocromo 3A4 y induce, ¿sí? Autoinduce el citocromo. Entonces debería darse un aumento de dosis paulatino y tener en cuenta que si doy sustratos del citocromo junto con nevirapina, como induce las enzimas, esos sustratos van a disminuir, ¿sí? Su vida media. Bueno, en el caso del efavirenz, la etravirina y la rilpivirina, su biodisponibilidad aumenta con los alimentos. En el caso del efavirenz, recomienda darlo lejos de las comidas, 1 hora después de las comidas o más, y antes de acostarse, para disminuir el perfil de efectos adversos, ¿sí? Y tanto el efavirenz como la etravirina, fíjense que son inductores de enzimas hepáticas y también inhibidores de otras. Así que es importante tener en cuenta a la hora de hablar de efectos adversos e interacciones, ¿sí? En general, la terapia antirretroviral tiene muchas interacciones y está bueno tenerlo en cuenta para los pacientes. Nevirapina, ¿sí? Ya hablamos un poquito de los cutáneos, fíjense que es bastante frecuente, en un 16%. Y en el caso de la hepatitis que puede llegar a dar, en realidad en la literatura lo que dicen de la hepatitis es que es raro, sobre todo en casos graves y fatales, pero se vio mayor predisposición en mujeres con recuentos de CD4 mayores a 250 células por milímetros cúbicos y sobre todo en embarazadas. Eso con respecto a la hepatitis. Las erupciones cutáneas, si bien son frecuentes, son autorresolutivas y lo que es importante es no administrar glucocorticoides porque pueden exacerbar el cuadro, sí, pueden empeorarlo. Efavirenz tiene un efecto adverso particular que son lo que
en el sistema nervioso, cefaleas, mareos, disforia, alteración de la concentración, sueños vívidos, insomnio, trastornos psiquiátricos, ¿sí? Es característico, además comparte alteraciones metabólicas y alteraciones en lo que es en la piel, como todo el grupo, ¿sí? Importante que hasta el 53% de los pacientes pueden presentar cuadros en el sistema nervioso. Y lo que les dije de consumir, que se recomienda tomarlo con el estómago vacío antes de dormir para disminuir la posibilidad de los efectos adversos. Voy a recalcar que los efectos adversos suelen ceder a las 4 semanas, ¿sí?, de iniciado el tratamiento, y que 5% de los pacientes aproximadamente abandona o manifiesta que realmente malestar por los trastornos en el sistema nervioso. Respecto a la teratogenicidad del efavirenz, depende de la literatura donde uno lea, la actualización. En la última edición del Goodman se aclara, porque que es, digamos, la literatura más actualizada, se aclara que es teratogénico aparentemente en primates, en estudios realizados con primates, o sea, con monos, pero que en estudios con humanos no se evidencia que haya teratogenicidad, ¿sí? Así que no, se los dejo, depende de dónde estén leyendo. Acuérdense, la bibliografía oficial siempre para los exámenes. Bien, y acá les dejo un poco los ejemplos de las interacciones de los fármacos, ¿sí? Se los voy a ir dejando. Bien, rilpivirina es de este grupo es el que tiene mejor perfil de efectos adversos, ¿sí? Es categoría B del embarazo. Y como efectos adversos notables tiene la prolongación del QT y síntomas depresivos. En la literatura aclara que el efavirenz y la rilpivirina no debería elegirse con pacientes con antecedentes de depresión, ¿sí? Y la rilpivirina, lo que es importante es que no recomiendan administrar con antiácidos porque modifican su absorción, ¿sí? Si se quiere dar con antiácidos, que no sea concomitante y dar 12 horas antes o 4 horas después, ¿sí?, de administrados. Bien, la etravirina. La etravirina es el que tiene de este grupo mejor barrera genética, ¿sí? Y los efectos adversos son predominantemente cutáneos y suelen resolver solos, digamos, dependiendo de la gravedad. Vamos con inhibidores de la integrasa, ¿sí? Raltegravir, eviltegravir, dolutegravir y victegravir. Vamos a hablar de los 3 primeros. Victegravir todavía no se comercializa en el país, pero bueno, se está usando cada vez más. Son los que tienen la mejor barrera genética de todos, ese grupo con mejor barrera genética. Genera una disminución más rápida del ARN viral en plasma, ¿sí? Y me van a servir tanto para HIV tipo 1 como HIV tipo 2. ¿Cómo van a funcionar? ¿Cuál es el mecanismo de acción? Lo que hacen es crear cationes divalentes en el sitio de acción, ¿sí?, en el sitio activo de la enzima. La enzima requiere lo que es magnesio. Entonces, al crear cationes divalentes, como por ejemplo el magnesio, inhiben la acción de la enzima de la integrasa, entonces previenen la transferencia de cadenas, que es formar enlaces covalentes entre el ADN celular y el ADN viral. Entonces, la integrasa forma enlaces covalentes entre los dos tipos de ADN, el viral y el celular. Si yo quelo cationes e inhibo la actividad de la integrasa, yo ya no puedo realizar esto. Bien. Farmacocinética, lo importante es el metabolismo, ¿sí? Tanto el raltegravir como el dolutegravir tienen metabolismo por glucuronidación, así que fármacos que alteren este tipo de enzima me van a alterar las concentraciones y las vías medias de estos fármacos. Y el eviltegravir tiene metabolismo por lo que son enzimas de citocromo 3 a 4. Tienen baja toxicidad clínica, en general el grupo, sí, no son característicos por
ser tóxicos. Todos tienen interacción a nivel gastrointestinal con iones, ¿sí? Por ejemplo, sucralfato y antiácidos que tengan aluminio, magnesio, tengo que espaciarlos, si no los puedo dar juntos porque van a quelar y van a interactuar los inhibidores de la integrasa con los iones de estos medicamentos y no van a poder actuar, ¿sí? Y lo mismo va a pasar con suplementos de calcio y hierro. ¿Sí? Tengo que tener cuidado y espaciar el consumo de estos fármacos con los otros. Pues característicamente, como efectos adversos, digamos, el Iltegravir es bien tolerado, ¿sí? Tiene sobre todo gastrointestinales, hasta un 10% de los pacientes, y menos del 1% de los pacientes tiene que suspender este medicamento por efectos adversos. Después el dolutegravir, ¿sí? Es bien tolerado, como todo grupo, es el que tiene mayor barrera genética. O sea, acuérdense que los inhibidores de integrasa tienen todos alta barrera genética y el dolutegravir es el que mejor tiene. Como efectos adversos, sí, somnolencia, aumento reversible de la creatinina, y esto es ¿por qué? Porque el dolutegravir inhibe transportes de cationes orgánicos en el riñón, ¿sí? Por el OX2, y esto me genera un aumento de la creatinina, ¿sí? Que es reversible y puede interaccionar a este nivel con la metformina y aumenta la metformina, ¿sí? Porque no se puede inhibir no se puede eliminar por este transportador. Y en menos del 1% hipersensibilidad. Este es categoría del embarazo, ¿sí? Este sí tiene teratogenicidad demostrada que da defectos en el tubo neural. Y por último, de este grupo vamos a hablar del raltegravir, que el perfil de efectos adversos es raro, ¿sí? Tiene muy buen perfil y como frecuentes cefaleas, náuseas, astenia y fatiga. En la literatura se dice que puede llegar a dar exacerbación de la depresión y puede llegar a dar el síndromes cutáneos, ¿sí? Desde un rash hasta un síndrome de Dress, y después miopatía, rabdomiólisis y aumento de las enzimas de forma no muy frecuente. Bien, vamos con el último grupo, ¿sí? De la farmacocinética, de la farmacología, perdón. Inhibidores de la proteasa. Vamos a tener ritonavir, lopinavir, darunavir y atazanavir. Hay un montón más, yo no los voy a hablar porque no están en uso o no están en el país. Así que voy a hablar de los primeros 4. Todos los inhibidores de la proteasa sirven para el HIV tipo 1 y el HIV tipo 2. Bueno, lo que hacen es una inhibición competitiva de la proteasa. Y acá quiero aclarar algo. Las proteasas virales del virus HIV tiene una estructura con 2 monómeros, ¿sí? 2 cadenas. Y la proteasa celular es una sola cadena. Entonces, no afecta, al ser como la estructura es distinta de las proteasas virales de las celulares, los inhibidores de la proteasa no afecta proteasas celulares, ¿sí? O sea, no las inhibe, solo inhibe las proteasas virales. Lo que más me importa es que te lleven, es un grupo con alta barrera genética y que todos inhiben a las enzimas del citocromo de 3 a 4. Todos. El ritonavir de este grupo es el que inhibe más potentemente, pero todos lo inhiben. Bueno, y esto que son sustratos de glucoproteína P, o sea que tienen baja penetración, sobre todo en semen, a veces hay excepciones en el grupo, pero esto es comparativamente hablando de los inhibidores de la transcriptasa inversa, tanto competitivos como no competitivos, ellos tienen mucha mejor penetración en semen que esto. Bien, vamos con un concepto que quiero que les quede, que es el potenciador farmacológico o efecto booster, que es yo a través de la administración al mismo tiempo de 2 fármacos que inhiban el metabolismo, digamos en este caso sería el citocromo 3 a 4, voy a generar que uno inhiba fuertemente a las enzimas y me genere mayor biodisponibilidad del otro, ¿sí? Mayor vida media. Entonces,
como vimos en la diapo anterior, el ritonavir es el que inhibe más potentemente a estas enzimas, ¿sí? Entonces, lo que se va a hacer, se va a administrar otro de los fármacos de este grupo, por ejemplo el lopinavir, con ritonavir. El ritonavir va a inhibir fuertemente a lo que es las enzimas, entonces va a permitir que la dosis que yo administre de lopinavir tenga que ser menor y tenga mayor vida media, mayor biodisponibilidad. Entonces es como que se administran dos fármacos y uno, entre comillas, como suicida, ¿sí? No sé si entendieron bien el concepto, pero es este potenciador o booster farmacológico, es eso, es administrar dos fármacos concomitantemente para que uno aumente la disponibilidad y la vida media del otro a través de la inhibición del metabolismo. Para esto se puede usar o el ritonavir, como ya les puse en el ejemplo, o el cobicistat, que es muy parecido al ritonavir, pero es inhibidor selectivo de, digamos, estas enzimas. Y no tiene actividad contra la proteasa. Entonces es realmente específico contra las enzimas y tiene mejor perfil de efectos adversos. Bien. Bueno, acá están atazanavir, darunavir, lopinavir y ritonavir. El atazanavir es un inhibidor débil, sí, de las enzimas del citocromo 2C8 y glucuronidación. Recuerden esto, que todos inhiben al citocromo y el ritonavir con más fuerza. Eso sí, se los repito porque no quiero que se lo olviden porque es importante. Y después el ritonavir no solo inhibe el citocromo 3A4, sino que también inhibe débilmente al 2D6 y es inductor de otras enzimas. Así que esto es importante para tener en cuenta para esto, para las interacciones. Estos son unos ejemplos, algunos de los tantos ejemplos que hay de interacciones para que se lleven, ¿sí? Acuérdense que la rifampicina es un medicamento que se usa para el tratamiento de la tuberculosis. La ergotamina, administrar inhibidores de la proteasa con estos fármacos, ¿qué pasa? Van a inhibir al citocromo y como estos fármacos se metabolizan por ese citocromo, van a alterar las concentraciones, ¿sí? Bien. Por ejemplo, con fármacos para la tuberculosis, por ejemplo, con la ergotamina, van a generar este síndrome que es ergotismo, ¿sí? Que se produce por una vasoconstricción periférica muy acentuada. Al aumentar la cantidad, ¿sí? la vida media, la disponibilidad de ergotamina. Después, por ejemplo, el ritonavir modifica la concentración de etililestradiol en casi un 40%, sí lo disminuye al inducir algunas enzimas hepáticas, entonces puede lo que es dar embarazos no deseados, ¿sí? Me parece importante las interacciones con benzazepinas y anestésicos, por ejemplo. Otro ejemplo son las interacciones con quinolonas y claritromicinas que me pueden llevar a un aumento de la predisposición de alterar lo que es la conductividad cardíaca y el electro. Y, por ejemplo, también otras interacciones son con los azoles. Interacciones hay un montón, pero bueno, esos fueron algunos ejemplos de interacciones importantes. Ahora vamos con efectos adversos, ya terminamos con este grupo, queda poco. Bueno, los más frecuentes en el ritonavir son los gastrointestinales, ¿sí? Es el que tiene mayor efectos adversos del grupo porque es uno de los más potentes, sobre todo con el tema de interacciones y a nivel de metabolismo. Los gastrointestinales son dependientes de las dosis y una forma de disminuirlos es administrarlo al ritonavir con alimentos. Después, los del sistema nervioso, tanto las parestesias periféricas y periorales, son también dependientes de las dosis y van disminuyendo con las semanas de administración. Bien. Estos son otros de los... Bueno, es un poco de lo mismo, ¿no? De las interacciones. Puede venir en forma de cápsulas o soluciones, ¿sí?
y puede tener alteración un poco de la concentración del alcohol, digamos. Bueno, ya queda menos, vamos con el lopinavir. Lo más frecuente del lopinavir son los gastrointestinales, ¿sí? Todo el grupo puede dar, acuérdense, alteraciones gastrointestinales o alteraciones del perfil lipídico y todos van a tener interacciones, ¿sí? El atazanavir, por último, sí, me va a dar una hiperbilirrubinemia que en realidad es no conjugada, no es hepatotóxica, pero sí clínicamente puede ser significativa. Puede precipitar, ¿sí?, en orina, entonces predispone a la formación de cálculos renales. La alteración hepática que puede dar el atazanavir son, por ejemplo, colecistitis, colelitiasis, colestasis, ¿sí? Es ese tipo de alteraciones hepáticas que va a dar. Y bueno, por último lo del perfil lipídico que lo comparten todos. Bueno, lo importante que del atazanavir, antes de seguir con el darunavir, es que hasta el 6% de los pacientes pueden llegar a discontinuar el uso de este fármaco del atazanavir en las primeras 48 horas de uso por efectos adversos, ¿no? Y por último el darunavir, ¿sí? Los efectos más importantes son los gastrointestinales y una forma de reducir, ¿sí?, los efectos adversos es consumirlo concomitantemente con alimentos. Bueno, terminamos con farmacoterapia, digamos. Esto es un poquito de la potencia de los distintos grupos de fármacos. Vamos a tener los más importantes, sí, los inhibidores de la integrasa, no se olviden, son los que tienen mayor, ¿sí?, barrera genética. Y después acá ejemplos del resto, ¿sí? Bien. Terapia antirretroviral. ¿A quiénes? A todos. Persona diagnosticada, persona tratada sería lo ideal, ¿sí? El objetivo de la terapia antirretroviral es retrasar la progresión de la enfermedad, mejorar el sistema inmune, disminuir la carga viral, y si yo disminuyo la carga viral, disminuyo la transmisión, ¿sí? Y poder brindarle al paciente una mejor calidad y cantidad de vida. ¿Cuál es el esquema recomendado de inicio? 2, ¿sí?, INTI, ¿sí?, o sea, los 2 inhibidores de la transcriptasa inversa nucleosídicos, con un no nucleosídico o un inhibidor de la proteasa o un inhibidor de la integrasa, ¿sí? Le puse algunos ejemplos para que vean, para que tengan. Cuando lo antes posible, sí, lo ideal es que el día del diagnóstico el paciente ya se vaya con un tratamiento. Hay solo 2 casos en los que se va a diferir el inicio, ¿sí?, del tratamiento. Uno es con tuberculosis activa y otro es con Cryptococcus meningia. Con tuberculosis activa, si es extrameningia, se va a posponer 2 semanas y voy a iniciar el tratamiento antituberculoso y a las 2 semanas recién voy a empezar a utilizar el antirretroviral. Y si es extrameningia, puedo hasta 8 semanas diferirlo. Y en criptococosis, lo ideal sería hacerlo posterior a la etapa de inducción. Bien, esto es lo que es un concepto importante que quiero que se lleven. Un paciente con carga viral detectable se presume intransmisible, así que es importante, sí, que los pacientes sean diagnosticados y tratados a tiempo para evitar la transmisión de la enfermedad. Bien, y estos, bueno, son algunos conceptos de cuando se falla virológico, cuando falla inmunológica y cuando son escapes virológicos. Lo importante es, me parece recalcar, que es el fallo virológico, sí, que es que la carga viral del plasma se mantenga siempre superior al límite de detección después de 24 semanas de tratamiento o, ¿sí?, 2 muestras separadas al menos 4 semanas. O sea que nunca puedo llegar a suprimir el virus del plasma, ¿sí? Siempre va a tener detectable. Entonces ahí es importante esto tenerlo en cuenta para poder realizar pruebas de resistencia y de tropismo viral y poder adecuar el tratamiento, ¿sí? Y el fallo inmunológico es la incapacidad para que el nivel de CD4 pueda recuperarse parcialmente. Bien, esto es un concepto
que explica por qué en la tuberculosis activa y en la criptococosis yo difiero el tratamiento unas semanas. Cuando se empieza a restituir el sistema inmune con la terapia antirretroviral, muchas veces hay una reacción exagerada entre microorganismos que se encontraban en el paciente y pueden generar una reacción que puede llegar a ser mortal. Entonces, por eso en la tuberculosis activa y en la criptococosis se difiere el inicio. Lo que es importante es esto, no es indicación para suspender la terapia antirretroviral nunca, ¿sí? Idealmente nunca se suspende la terapia antirretroviral. Bueno, por último, la profilaxis preexposición. De la profilaxis preexposición en el país, en el consenso de la Sociedad Argentina de Infectología, dice que esto que se podría llegar a implementar en poblaciones en alto riesgo de adquirir la infección por VIH no se establece. Esto es un modo de ejemplo, no sé, o sea, es uno de los tantos esquemas que habla la guía, pero no se establece con mucha seguridad el uso. Pero sigue la profilaxis posexposición. La profilaxis posexposición es después de un contacto con una fuente que sea posible de transmitir el HIV, por ejemplo, se los puse acá, ¿sí? En los gráficos de abajo, es instaurar una terapia que se tiene que iniciar entre las 2 y las 72 horas después del accidente. El accidente puede ser laboral, puede ser sexual, puede ser mordeduras, puede ser un montón de distintos ejemplos. Y se tiene que iniciar entre las 2 y las 72 horas, tiene que ser por 4 semanas, y si la fuente da positiva, se tiene que hacer un seguimiento del paciente. Si la fuente sea negativa, se suspende la terapia. Y ahí le puse ejemplos de esquemas que se pueden utilizar. Y ahora sí, vamos con lo último, con embarazo y lactancia. Lo que quiero que se lleven con embarazo y lactancia es que una madre puede tener, por ejemplo, HIV positivo y los hijos pueden ser negativos. La foto me pareció muy simpática. El parto vaginal va a ser indicado solo que hay menos de 50 copias por mililitros, ¿sí? Y acá les puse esquemas, lo que se hace, ¿sí? En un embarazo con una madre HIV positiva que entra en trabajo de parto y si no tiene tratamiento previo, lo que se hace es un goteo de acetato endovenoso de 2 a 3 horas antes de la cesárea, ¿sí? Y en ese caso se va a hacer sí o sí cesárea. O sea, una embarazada con tratamiento previo y con menos de 50 copias por mililitro se podría hacer un parto vaginal en vez de la cesárea. Y lo importante es que la lactancia está siempre contraindicada y lo ideal sería que toda embarazada que se diagnostique HIV, el inicio de la terapia antirretroviral tiene que ser urgente. Bueno, esta es toda la bibliografía que usé. Para ver interacciones, estas dos páginas de abajo están buenas, ¿sí? Si les sirve. Y acá está mi mail, les dejo. Espero que no les haya sido muy tedioso. Es un tema largo, pero bueno, me pueden mandar las dudas que quieran. Que tengan una buena semana.